Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Lemo, el podcast. En esta segunda parte vamos a compartir los relatos de los estudiantes del curso 801, pero en esta ocasión nos encontramos en un lugar diferente. Están en medio de una evaluación que esperamos y cruzamos los deditos para que les vaya muy bien. Bueno, en esta segunda parte, está como muy fuerte el volumen. Bien, en esta segunda parte vamos a llamar a cada uno de los estudiantes para que nos comparta ese relato de tradición oral que hemos compartido y desarrollado a lo largo del primer periodo académico. Sin más preámbulo, vamos a iniciar aquí en Radio Lemo, el podcast. Bienvenidos. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast. Tenemos a nuestra primera estudiante, ya se está acomodando, se está escuchando el ruido de la silla, no se preocupen, es normal. Bueno, Laura, ¿cómo estás en esta mañana? Nerviosa. Un poquito, ¿cierto? Sí. ¿Y más que hay evaluación? Sí. Juepucha, ¿cierto? ¿Verdad? Espero que te vaya muy bien en la evaluación. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia. Es como de las personas tóxicas, posesivas, y pues que gracias a eso se pueden ocasionar muchos actos indebidos. La verdad sí, súper interesante. Ok, listo. Entonces, sin más preámbulos, yo te dejo realizar la lectura del relato. Permíteme aquí, ajusto el volumen y ya puedes iniciar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. El secreto de Willy. En una casa alejada del pueblo existió un hombre llamado Willy. Era muy solitario y distante de las personas. Todos en el pueblo decían que el señor Willy estaba bajo una maldición. Otros decían que tenía un trauma de su infancia. Cuando el señor Willy se acercaba al pueblo a comprar alimentos, la mayoría de las personas le tenían miedo, lo miraban como un sujeto extraño o simplemente se alejaban de él. Pero una vez, el señor Willy, estando en la tienda del pueblo, un niño de 7 años llamado Martín se le acercó y le preguntó por qué era tan alejado y no hablaba con nadie. Así que Martín decidió coger su bicicleta y seguir al señor Willy en su auto, el cual se detuvo en una casa muy vieja y un poco sucia. El señor Willy bajó de su auto y cuando estaba abriendo la puerta de su casa, sintió un pequeño jalonazo en su suéter. Era Martín. El niño le dijo: «Hola, me llamo Martín». El señor Willy le dijo: «No deberías estar por estos lados, te puedes perder». Pero el niño, sin temor a nada, le dijo que él simplemente quería saber algo de él. Quería desmentir que estaba bajo una maldición. Quería saber por qué era tan solitario. El señor Willy lo invitó a pasar. El niño se sentó en el sofá a escuchar el gran secreto del señor Willy. Cuando el señor Willy era más joven, tenía una novia llamada Alicia. Ella era muy linda, tenía el cabello rubio, ojos azules y una linda sonrisa. Uno de los amigos de Willy le gustaba mucho a Alicia, pero no le hablaba porque era la novia de uno de sus mejores amigos. Hasta que un día, en una fiesta, el amigo de Willy estaba un poco ebrio y cuando Willy fue al baño, Javier, el amigo, se le declaró a Alicia y le confesó todo lo que sentía por ella. Cuando terminó de declarársele, la besó y mientras se besaban, Willy los estaba viendo. A él le dio mucha ira, pero se quedó callado y caminó a casa. Javier y Alicia iban muy ebrios, así que Willy manejó el auto y a propósito chocó. El señor Willy se lastimó un poco, pero Javier y Alicia fallecieron.
Willy, esa misma noche, sepultó sus cuerpos y desde ahí él no volvió a confiar en nadie y por esa razón es tan alejado de las personas. Se dice que Willy no se volvió a ver por ahí y Martín desapareció ese mismo día. Ay, ¿cómo así? Ok, sí, porque yo pensaba como, bueno, Martín, ¿qué onda, no? Pero, ok, sí, muy bien, o sea, es un final Misterioso. misterioso, ¿cierto? Ajá. Ok, sí, un fuerte aplauso, pero acá yo pongo el aplauso porque estamos en evaluación, ¿no? Aquí ponemos el aplauso virtual. ¿Se está escuchando? Si no te preocupes, está en tu mente, ¿vale? Listo, yo te agradezco mucho, excelente trabajo, o sea, la verdad, te felicito. Gracias. Bueno, puedes seguir con tu evaluación. Dios te bendiga. Bien, continuamos aquí en Radio Lemo del Podcast y ya vamos a hacer el llamado a nuestro siguiente estudiante. Quédense súper atentos. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo del Podcast. A continuación tenemos a la estudiante Shaylee Sofía Telles. ¿Cómo estás, Shaylee? Nerviosa. Sí, creo que ya todo el mundo está como el doble nervioso por la jornada de evaluación, más esto. Y te lo juro, yo quería que estuvieran afuera, pero pues el clima no colaboró, ¿cierto? Sí. Para nada. Bueno, listo, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿No? ¿Quieres leer de una vez? Listo. Entonces, te cedo la palabra para que puedas hacer la lectura en 3, en 2, en 1. La anciana de los bosques. En la tierra siempre hubo lugares ocultos en las que casi eran habitados. Aquel pueblo se llamaba Lejanías. Podían entrar en ellos, era como si una barrera los protegiera. En ese pueblo vivía una anciana que era única. Podían vagar en el bosque. Ella casi siempre se la pasaba en el bosque y no salía de allá. Hasta que un día la anciana salió al pueblo y en el pueblo se rumoraba que se estaban acabando los árboles. Y en las vegetaciones hacía la anciana rápidamente, regresó al bosque y en una maleta empacó algunas pócimas y alimentos. Buscó en un mapa y marcó algunas ciudades y pueblos a los que la ira sembraba árboles y vegetaciones. Cuando ella llegó a aquel lugar, fijó que es el lugar de vegetación y árboles, así que utilizó todos sus poderes y pócimas. La anciana se puso muy enferma y muchísimo más deteriorada. Luego de un año, la anciana falleció, pero quedó su cuerpo simplemente se transformó en un árbol de frutos rojos. Se da cuenta de que aquellas frutas solo se dejan cosechar de gente pobre y necesitada. Otra gente solo ofrecía de cosas muy caras y de un valor insignificante, por lo cual se piensa que la anciana sigue
sigue viendo el bien desde aquel árbol, en el que se transformó ese árbol. Está en una de las zonas más escasas de comida y más pobres. Los ricos lo visitaban una vez al mes para dejar riquezas para aquellos pobres. Ok, muy bien. Espérame. Y ahora sí, un aplausito así chiquitico que se está escuchando desde acá. Bien, cuéntame un poquito, porque es que es muy interesante esa perspectiva que le estás poniendo de que solamente se cultiva a las personas que tienen necesidad. ¿De dónde salió esa idea? Es que ¿De dónde? No te preocupes. Está un poquito nerviosa, no sé, que no se sienta ahí los nervios. Porque sí me pareció súper interesante que sea eso, que ese tipo de leyenda, el hecho de que solamente quien lo necesite va a tener ese tipo de cosechas. Y es una visión muy bonita que tú tienes. O sea, a pesar de que lo escribiste y estuviste súper nerviosa, no pasa nada. Porque la verdad me gustó mucho. ¿Listo? bueno, gracias. Listo. A continuación vamos a llamar al estudiante Cristian Camilo Rodríguez aquí en Radio Lemo, el podcast. Y les permitimos, porfa, consideración, pues ya que muchos chicos tienen pánico escénico, así que hay que entenderlo, son chicos y estamos en ese proceso de aprendizaje. Bien, seguimos aquí en Radio Lemo, el podcast. Ya tenemos a nuestro estudiante Cristian. ¿Cómo estás, Cristian, en esta mañana? Ya son las 11:35 de la mañana. Bien, bien. ¿Seguro? Sí. No lo veo como convencido, la verdad. Ah, No, mentiras, no mentiras. Aquí es como dicen ustedes, por chancear. Entonces, cuéntanos un poquito de esa historia. Así en resumen, antes de que puedas leer. como unos animales que eran enemigos y después se volvieron amigos. Ok, pero bueno, no fue tan así, ¿cierto? Porque veo que tu historia, o sea, para los que nos están escuchando, la historia del compañero sí es extensa. Entonces, pues sin más preámbulo, pues yo te cedo la palabra y para que puedas hacer la lectura. ¿Listo? Dale. El tigre versus el lobo. Había una vez un lobo que era dueño de una montaña. Esta montaña la querían todos los animales del bosque. Un día el tigre de la selva dijo: me gustaría ser el dueño de esa montaña. A lo que un león respondió: vamos a formar un plan para ir a por ella. El tigre le dijo que sí, que fueran a por todo. Llegó el día de formar ese plan. El plan sería ir hasta la montaña, subirla y estando allí, matar al dueño, el cual era el lobo. Pasaron los meses y el tigre ya estaba listo para ir a por su montaña. Llegó el día de ir, el tigre no fue solo. Él llevaría mitad de la selva, iría con los leones, los elefantes, las serpientes, entre otros. A cada animal tenía que hacer un trabajo, pero ninguno sabía qué tenía que hacer. Así que el tigre les explicó rápido a cada uno, pero aún así no entendieron muy bien. Los animales igual siguieron confiando en el plan. Llegaron a la montaña y todos se separaron y quedaron en verse en la cima de la montaña. Esta idea fue la peor, ya que mientras subieron los animales del lobo los matarían a los del tigre. El tigre aún así le hubieran dicho, no hizo caso y dio la orden para que todos los animales de él se subieran a esa montaña. Los tigres subieron a la montaña y, como era de esperarse, los matarían. El tigre apenas vio que su plan no sirvió para nada, se enojó y gritó: voy a hacer el mejor plan y me quedaré con esa montaña. Después del desastroso momento que vio el tigre, volvió a armar su estrategia, pero esta vez sí tenía que quedarse con la montaña. Su nuevo plan era comprar los animales del lobo y que se vinieran con él para quedarse con la montaña. Pero apenas escucharon la propuesta se rieron y dijeron que no. El tigre ya no sabía qué hacer. Él siguió con su idea y como vio que lo rechazaban, no le quedó otra que amenazar a cada uno de los animales del lobo. Ellos, al escuchar que los amenazaron, lo primero que hicieron fue reírse y no creyeron, pero
El tigre estaba hablando en serio y les mostró que tenían algunas personas de su familia. Y por fin todo está saliendo bien para el tigre. Eh, Se unieron los del tigre y los del lobo y ya estaba todo preparado para ir a por la montaña. Llegó el día de ir y ya eran todos contra el lobo, pero al último momento el tigre se arrepintió y le pidió perdón al lobo y desde ahí se volvieron mejores amigos. Fin. Ay, ok. Muy bien, un fuerte aplauso. Pero es virtual, no te preocupes. Aquí no es que hay, porque estamos en evaluación. O sea, que nos están escuchando en estos momentos, saben lo tensionante que puede ser una evaluación, ¿cierto? Sí, Y que te falta mucho. Sí, está difícil, ¿Por qué difícil? porque toca leer mucho. En clase de español no se toca leer o qué, o cómo es. Pues sí, pero no tanto. No, sí, claro, toca entrenar el ojito. Bueno, cuéntanos un poquito porque hay una parte en donde dice que se arrepintió. ¿Tú te inspiraste en algo como para el genuino arrepentimiento aquí del personaje? No sé, me dio pesar, ¿Y por qué pesa? porque todos contra uno solo, no. Ah, ok, listo, o sea, arrepentimiento genuino, ¿sí? Y una preguntita, o sea, ¿en quién te inspiraste para hacer este tipo de relato o en qué te inspiraste? Porque eso suena mucho a las amistades que tú más o menos tienes. Pues no, la verdad fue pura imaginación. ¿Solo imaginación? Sí, señora. De tu corazón. Ujú. Muy bien, listo. Con eso terminamos. Puedes seguir con tu evaluación, no pasa nada. ¿Listo? Y aquí seguimos en Radio Lemo, el podcast. Quédense atentos. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast en vivo y en directo desde la evaluación de español en el aula 103 del Colegio Luis Eduardo Moracejo. Pues esperemos que les vaya muy bien. Pues no sé, aquí en presencia de Sailin yo voy a hacer una promesa que esas 20 preguntas del cuestionario van a tener positivo solamente con 10, bien hechecitas, no con 15. Solamente para el grado 801, porque ya me están poniendo mensajes de te amo, ay, te amo. ¿Sí o no? ¿Me amas? Sí, Listo, muy bien. Sailin, cuéntanos un poquito de tu historia. el niño de oro. En la ciudad del Valle del Cauca vivía una periodista llamada Ana junto con su compañero Roberto. Ellos eran periodistas de la revista Historias Paranormales. Por el nombre ya sabemos de qué trata esta revista. Ellos atendían a estos casos donde sucedían cosas sin explicación alguna. El caso es que un día los llamaron para que atendieran un caso muy extraño, donde un niño de oro le dio una cadena de oro a una niña cuando ella se encontraba jugando en el patio de su casa. Este niño se aparecía de la nada. Los periodistas quisieron entrevistar a la niña llamada Luciana. Ella lo que les dijo fue que el niño siempre jugaba con ella cuando nadie la veía y le daba cosas de oro o juguetes. Y también le dijeron que cómo era el aspecto de este niño. Ella contestó que era color plateado con ropa plateada y brillaba mucho. Ellos le preguntaron que si el niño hablaba o algo, pero ella le respondió que solo aparecía y la perseguía, pero que nunca hablaba. Los periodistas investigaron un poco más y encontraron que este niño tenía como un aspecto de indio y también que hace muchos años esto le había sucedido a una niña.
igual, pero que nadie sabía nada más sobre el por qué este niño aparecía y les daba oro a los niños. Oye, interesante concepto. Un fuerte aplauso aquí virtual desde la plataforma de Spotify. Ahí se escucha. Bueno, Sailin, mi pregunta es, ¿por qué el oro a los niños? O sea, dime tú de dónde salió esa idea, porque pues por lo general siempre es como al adulto, ¿no? Al adulto se le aparece. ¿Por qué esa idea de que se le aparezca única y exclusivamente a los niños? ¿En quién te inspiraste? ¿En la tele o en quién? Cuéntame. En una serie, creo que me inspiré en una serie porque el niño le tenía miedo a los adultos y solo quería jugar con los niños y les daba oro. Ok, sí, es completamente válido, no te preocupes porque es que muchas veces tenemos como el imaginario de que tiene que ser creación propia 100%, ¿no? Es que ustedes son niños y ustedes se inspiran en cosas que ustedes ven a diario, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Es que uno aquí juzgando, no, qué feo, no, qué feo. Como ustedes dicen, qué paila. Qué feo. Mira, ahí le saqué una sonrisita para que se vaya tranquilita a su evaluación, ¿listo? Bye. Bye, listo. Continuamos aquí en Radio Lemon, el podcast, ya llamando al siguiente estudiante. Quédense ahí, quietecitos. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast. Recuerden que están hablando con su profe de confianza, Terly Gómez. Bien, tenemos al siguiente estudiante, el señor Johan Camilo Tarazona, pero pues yo siempre le digo Tarazona, así de cariño. Pues tenemos una pequeña información. Lo que pasa es que el estudiante tiene una pequeña afección en la garganta, entonces vamos a acercarle el micrófono para que proceda directamente a la lectura. Aquí ya me está sintiendo como que sí, profe, estoy malito de la garganta, cough, cough, entonces no hay lío, o sea, por mí no hay problema, en tanto se haga la lectura, ¿listo? Entonces te cedo la palabra. El ser del mal y del bien. Érase una vez en una cueva escondida entre las tinieblas el ser más peligroso del mundo. Era llamado Tontachuelo. Era enorme, tenía 3 cabezas, 2 alas y 4 manos. Todos decían que era una creación del mal, pero no era así. Una vez se rumoreaba que había vuelto el Tontachuelo, que había despertado. Un hombre llamado Roberto, decidido, va en camino a buscar al Tontachuelo. En su travesía se encontró un ser mítico, parecía un león, pero tenía cola de una sirena, y era brillante. Roberto se le acerca sigilosamente y le pregunta, ¿qué cosa eres tú? Él le responde sin abrir su boca, soy el león que te llevará a buscar al Tontachuelo. El convencido salió en compañía del león, pasaron algunas semanas y el pueblo ya se había preocupado, ya que no había llegado el ingenuo joven. Roberto, junto con el león, llegan a la cueva entre las tinieblas. Cuando llegan, Roberto se preocupa, ya que había perdido a su compañero el león. Lo buscó, pero no lo encontró. Ya después de un tiempo, vio al fondo de la cueva una luz brillante. El decidido fue, mientras que se acercaba más, vio con gran impacto el famoso Tontachuelo. Tontachuelo lo vio y lo saludó. Hola, pequeño mortal, ¿cómo estás? Roberto lo saludó y le dijo, ¿no me atacarás? Tontachuelo responde, no, pequeño ingenuo, yo nunca haría eso, incluso yo no soy el malo es el que te acompaña en tu travesía. Te quería atacar y conocer, él solo busca presas y cuando están desapercibidas las atacas, y tú eres la diferencia. ¿Cómo así? ¿Es eso cierto? Roberto asustado pide a Tontachuelo para acabar con el león. Cuando salen de la cueva, el león se había transformado en algo parecido a Tontachuelo. Eran del mismo tamaño, pero la diferencia era que solo tenía 2 cabezas, 2 manos y 2 alas de demonio. El Tontachuelo se enojó y en medio de la discusión empezó la pelea. El enfrentamiento duró 1 hora. En medio del caos y la destrucción, Secao se rinde. Roberto, impactado, le preguntó a Secao por qué lo hacía. Él le respondió y le dijo que era debido a la envidia hacia Tontachuelo. Roberto llega después de un tiempo, llega al pueblo. Todos se animaron, pero vieron a un león con cola de tiburón, era Tontachuelo, junto con su hermano de la misma manera, diferentes colas. El pueblo se asustó, pero Roberto les explicó todo y se calmaron.
Después de un tiempo, Tontachulo y Secao se volvieron guardianes de ese pueblo y todos estuvieron en paz. Fin. Ok, muy bien. Un fuerte aplauso para el señor Tarazona. Ya se está despidiendo porque está súper ansioso por resolver la evaluación. Ya se fue. Adiós. Bueno, continuamos aquí en Radio Lemo del podcast, ya llamando a nuestro siguiente estudiante. Quédense ahí súper atentos. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo del podcast. Ya tenemos aquí a Evelyn. Se está jugando con los dedos porque está muy nerviosa, ¿cierto? Un poquito. Sí. Bueno, no te preocupes, igual vamos a hacer la lectura. Y bueno, cualquier cosa yo te pregunto lo que no sepa de tu historia, ¿bueno? Bueno, listo, entonces podemos empezar en 3, en 2, en 1. La mujer sin cabeza. Érase una vez una mujer muy triste porque sus padres se peleaban mucho y no le ponían mucha atención. Ella, aburrida de las peleas, se fue de su casa sin pensarlo. Le tocó dormir en la calle para que no la robaran el poquito de cosas que tenía para comer. Decidió esconderse detrás de la basura para que no la vieran. Sus padres, preocupados, se fueron a buscarla. Ellos, ya cansados, decidieron dejar de buscar e ir a descansar. Después de muchos años encontró a un hombre con el que salía mucho. Ella, muy enamorada, no pensó que él fuera a hacerle daño. Era un hombre muy malo, cosa que ella no sabía. Después de tanto tiempo que había pasado, decidió volver de donde sus padres. Una vecina que vivía allí le contó que el papá había matado a su mamá y que se había escapado para que no se lo llevaran a la cárcel. Ella, tan arrepentida de haberla dejado sola, fue con el hombre. Él le pegó muy fuerte. Ella, asombrada del golpe, se fue muy lejos y quedó unos días a dormir en un parque. Ella, cansada de todo, se quería matar. Lo pensó muchas veces y decidió no hacerlo, comenzar desde cero. Trabajar, estudiar y tener una familia que la quisiera y que no le pegara. Ella se fue a buscar algo de comer. De repente apareció aquel hombre que le había pegado. Ella, con mucho miedo, salió corriendo. El hombre la siguió. Ella tropezó, el hombre la alcanzó y se la llevó a un río donde no había nadie. Allí, con mucha rabia, sacó una hacha y la amenazó. La obligó a que volviera con él a aquel lugar donde habían sido felices. Allí, gritando, dijo que no, que ella no iba a volver con una persona que le había hecho daño. El hombre le dijo que si no volvía con él la iba a matar. Ella, con miedo, comenzó a arrastrarse
El hombre la jaló de una pierna y le cortó la cabeza. El hombre, arrepentido de lo que había hecho, la enterró cerca del río donde la había matado. Con lágrimas en los ojos se fue. Desde aquella muerte, ella divaga asustando a todos los hombres que vayan a aquel río. Ok, interesante. Algo macabro el asunto, pero pues me gusta. Un fuerte aplauso aquí virtual desde la plataforma de Spotify. Bueno, ¿en quién te inspiraste o en qué te inspiraste? Porque sí siento la historia. Considero que es una leyenda, sí, claro está, pero pues, pucha, ¿de dónde sacas tanta creatividad? Esa es mi pregunta principal. Me inspiré en la pata sola, pero en vez de cortarle la pata a la cabeza. Ah, ok, o sea, hiciste como una variante. O sea, como en vez de la pata sola, o sea, pongamos otro miembro del cuerpo. Ok, bien, pero pues la verdad me agradó. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias. Me tocó decirle gracias porque ya quedó como, oh, listo, ya puedes seguir con tu evaluación. Muy bien, continuamos con el siguiente estudiante aquí en Radio Lemo del podcast. Quédense ahí, quietecitos. Muy bien, continuamos aquí transmitiendo en vivo para ustedes en Radio Lemo el podcast. Pueden descargar este episodio y muchos más en la plataforma de Spotify y escucharnos cuando y donde quieran. Bueno, tenemos aquí a la estudiante Nicole Cortés. Pues, ¿cómo estás, Nicole? Bien, profe, pues nerviosa, pero no mucho. Nerviosa, pero no mucho. Yo creo que eso es suficiente para mí, ¿sí? Porque no siento que te vayas a quedar en medio de la historia, que por cierto sé y soy consciente que estuviste inspirada y estuviste súper juiciosa en ese proceso, así que no te preocupes, sin más preámbulos, yo te cedo la palabra, ¿vale? Érase una vez un vagabundo sin hogar ni comida. Llevaba 6 años en la calle, todos los días pedía comida en las tiendas e iglesias. La mayoría de la gente no lo ayudaba, pocas personas lo apoyaban y eso le molestaba. 6 años antes tenía un trabajo e incluso una novia. Su nombre era Rogelio José. Era un gran empresario, el cual cayó en bancarrota por malversar fondos con el dinero que ganaba. Acojonado, estaba harto de que la gente que lo veía no lo ayudaba. Así que vio un periódico tirado enfrente de una tienda, en el pueblo donde vive él, en el cual decía que había un pueblo embrujado, en el cual se podían pedir 3 deseos. Decidió ir al día siguiente al supuesto pueblo embrujado. Él sabía con exactitud los deseos que iba a pedir cuando llegó al pueblo, cuyo nombre era Barrio Antioquia, en el cual los habitantes rumoraban que era el peor pueblo embrujado. Rogelio caminó hasta una casa abandonada, en la cual vio un cofre misterioso. Lo abrió y salió algo parecido a un demonio, con cuernos, color negro, y el demonio era un color rojo fuego y bastante llamativo. Ese demonio le empezó a decir que podía pedir solo 3 deseos, sabiendo sus circunstancias y problemas. Así que su primer deseo fue tener tanto dinero que nadie pueda superar su fortuna. Su segundo deseo era ser el hombre más deseado por las mujeres y que todos
todas fueran solo a él. Y su tercer deseo era ser el hombre más inteligente del mundo, ya que con eso ganaría fama y más dinero. Al finalizar, tenía que firmar un tipo de carta, la cual tenía que firmar, para que quedara registro de que sí se le cumplirían los deseos. Lo que pasó fue que él no leyó la carta en la cual decía que si él presumía o ofendía a alguien con su dinero o fama, el demonio con el que habló le iba a quitar su alma, ya que estaría incumpliendo las reglas del contrato. Rogelio no se dio cuenta de esto y cuando él volvió a su pueblo queriendo presumir lo que era ahora, cuando quería presumir eso con un vagabundo, el demonio apareció. Rogelio, sin saber qué pasó, quedó impresionado con la presencia de este. Del miedo quiso huir, pero obviamente no podía huir. Él trató de pedir disculpas, pero ya era muy tarde. El demonio lo llevó a un lugar muy oscuro, como a una cueva. Empezó a decir algo como un conjuro, lo cual empezó a extraer el alma de Rogelio. Cuando Rogelio estaba a punto de morir, maldijo al demonio y lo hizo con tanta rabia que el mismísimo demonio empezó a retorcerse, como si le hubieran maldecido millones de personas. Así que de tanto retorcerse se terminó esfumando y no se volvió a saber nada de Rogelio ni el demonio. En aquella cueva solo quedó ese cofre misterioso y se dice que en aquella cueva se escuchaban rugidos y gruñidos como si alguien estuviera tratando de salir de esa cueva. Nadie se atreve a entrar en aquella cueva, ni mucho menos a abrir el cofre embrujado y misterioso. Ay, quedé flop. Un fuerte aplauso aquí desde la parte virtual. Oye, te inspiraste y mucho. Ahora, la misma pregunta que le hice a Evelyn, ¿de dónde sacas tanta creatividad? Cuéntame un poquito. Pues la verdad no sé, pues digamos del nombre me inspiré de una persona y de la historia, o sea, le cambié el final porque no sé, me salen recuerdos de mi vida, también puede ser. Entonces a veces me inspiro de lo que pasa en mi casa, en mi vida, con mis amigos y eso influye mucho cuando yo me inspiro para hacer historias. Espero que no sea la otra parte de desvivir a la gente, ¿no? Eso que no se inspire en tu casa, por favor. Pero bueno, muy bien, yo te agradezco mucho. Puedes seguir a tu evaluación porque ya son las 12 del día. Les quedan 25 minutos de evaluación. Bueno, continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast. A continuación hacemos el llamado a Ani Valentina Dimate para que se pueda acercar aquí y relatarnos su historia. Muy bien, seguimos aquí en Radio Lemo, el podcast, directamente desde la evaluación del grado 801 en el aula 103. Bueno, por falta de tiempo, Ani, pues espero que estés bien. Sí. Bueno, por falta de tiempo, porque nos quedan únicamente 5 minutos, vamos a ir directamente a la lectura, ¿vale? ¿Listo? Entonces, cuando estés lista, pero espero que sea ya. La envidia. Cuenta la leyenda que en el pueblo Cuchuy había una chica muy hermosa llamada Lisbeth. Era tanta su belleza que las mujeres envidiaban y los hombres admiraban. A pesar que la elogiaban y le daban muchas cosas, ella era muy humilde y ayudaba a quien la necesitaba. Liz tenía 2 hermanas, Samantha y Jasmine. Liz era la mayor de sus hermanas. Tenía 18 años, Samantha tenía 14 y Jasmine 16. Mientras Jasmine y Samantha estudiaban, Liz trabajaba y estaba en la universidad. Liz conoció a un chico muy apuesto llamado Andrés. Ella empezó a hablarle y empezaron a salir a citas. Después de 4 meses se volvieron pareja. Un día Lisbeth decidió llevar a Andrés a su casa. Ya estando en ella, Lisbeth le presentó a sus hermanas a su novio.
Samantha estaba muy feliz por su hermana, pero por otro lado Jasmine le había gustado a Andrés y estaba muy celosa de su hermana, ya que ella era la única de sus hermanas en no ser privilegiada y adorada. Esa misma noche Andrés decidió quedarse a dormir. Lisbeth y Samantha fueron a comprar palomitas dulces para una pijamada. Cuando llegaron a la casa vieron a Jasmine y a Andrés sin ropa y acostados en el sofá. Liz los levantó de un grito y echó a Andrés de la casa. Cuando este se fue, volteó a ver a Jasmine con los ojos llorosos y le reclamó por qué lo había hecho. Jasmine no dijo ni una sola palabra y se fue hacia su cuarto. Por la madrugada Lisbeth se levantó, ya que había mucho humo, salió de su cuarto y la casa estaba envuelta en llamas. Fue al cuarto de sus hermanas y allí solo estaba Samantha. No estaba Jasmine, pues ya que ella había iniciado el fuego y se había escapado. Desde ese día no volvieron a saber nada de Jasmine y Lisbeth. Y Samantha y ellas habían muerto en ese accidente. Se dice que por las noches se escuchan los lamentos de las dos hermanas y que se llevan a los hombres mujeriegos y a las mujeres envidiosas. Wow. Ok, ahí es cuando yo digo, ¿cómo la envidia? O sea, ¿cómo cuando te corroe la envidia trae ese tipo de consecuencias, ¿no? Yo te voy a poner un fuerte aplauso aquí de manera virtual para que lo escuches en Spotify y puedas descargarlo cuando y como quieras. ¿Por qué la envidia? Esa es mi pregunta principal ya para terminar. Porque digamos que Lisbeth era muy linda y Samantha era muy inteligente, pero ella no la privilegiaban como lo hacían con las hermanas y a ella le dio mucha envidia de eso. ¿Y por qué te inspiraste en la envidia y no en otro, o sea, no en otra palabra? ¿Por qué justo la envidia? No sé, fue algo que se me vino a la mente de un momento a otro. Sí, súper espontáneo, ¿sí? Sí. Pero te salió súper bien, honestamente. Gracias. Listo, muy bien, muchas gracias, puedes seguir con tu evaluación. Y lastimosamente por falta de tiempo nos hace falta 2 estudiantes, porque ya vamos a terminar nuestra transmisión por el día de hoy. Ante eso, no se preocupen porque los estudiantes que están aquí, que faltan, el señor Brian Niampira del grado 801 y la señorita Ana Lucía se van a presentar el día de mañana, pero pues van a estar en el otro salón, en el curso 802 y van a pasar de primeras. Entonces, para que lo tengamos presente, que ellos van a estar en el siguiente episodio de Radio Lemo, el podcast, en compañía de los estudiantes del curso 802. No siendo más, yo me despido, soy su profe de confianza, Derly Gómez, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y bendiciones a todos y a todas. Y los amo mucho.